¿Por qué alguien que sabe lo que tiene que hacer, que entiende las consecuencias, que incluso desea el cambio con todas sus fuerzas, termina haciendo exactamente lo contrario? No se trata de ignorancia, no es falta de inteligencia, tampoco es ausencia de valores ni de ambición. Es algo mucho más cotidiano y a la vez más perturbador. La sensación de que en los momentos decisivos algo toma el control desde dentro y empuja a actuar de una forma que luego resulta incomprensible, vergonzosa o directamente destructiva. Como si hubiera un piloto oculto que aparece justo cuando más se necesita claridad. Esta experiencia no es rara, es universal, y sin embargo, casi nadie la entiende. La mayoría de las personas vive atrapada en una narrativa falsa, la idea de que la mente es una unidad coherente, una sola voz que piensa, decide y actúa de forma alineada. Pero esa imagen es tan cómoda como equivocada. La mente humana no funciona como un director consciente que lo controla todo. Funciona más bien como una casa antigua, llena de habitaciones, con puertas que se abren solas y sistemas eléctricos que reaccionan antes de que alguien alcance el interruptor. Si estas ideas resuenan contigo, haz algo pequeño pero poderoso. Suscríbete a este canal, ya que esta puede ser la única vez que te salga este video. Síguenos para aprender las ideas que cambiarán tu forma de pensar y tu vida entera. The Chimp Paradox pone nombre a ese fenómeno que tantas personas sienten, pero no saben explicar. Dentro de la mente no vive un solo yo, sino distintos sistemas que compiten por el control. Y uno de ellos, el más rápido, el más primitivo, el más emocional, es el que suele ganar las batallas importantes. No porque sea más inteligente, sino porque fue diseñado para reaccionar antes de pensar. Ese sistema es el chimpancé. El chimpancé no razona, no evalúa a largo plazo, no se detiene a analizar consecuencias futuras. El chimpancé reacciona como reaccionaría alguien que cree que está en peligro. Y el detalle crucial es este. Para el chimpancé, el peligro no es solo físico. El rechazo, la crítica, la humillación, la incertidumbre, el fracaso, incluso el cambio positivo, pueden ser interpretados como amenazas reales. Y cuando eso ocurre, el chimpancé toma el control de la conducta como quien agarra el volante de un auto en plena curva, sin preguntar, sin explicar y sin mirar atrás. Aquí aparece la primera gran confusión que destruye a tantas personas por dentro. Cuando el chimpancé actúa, la mente racional no desaparece, llega después. Llega para justificar, explicar, maquillar lo que ya pasó. Y entonces la persona cree que decidió algo, que en realidad fue una reacción emocional automática. Esa ilusión de control es la que alimenta la culpa. Porque si se cree que se decidió conscientemente, entonces la conclusión es inevitable. Algo está mal conmigo. Pero no hay nada roto, hay un sistema mal comprendido. Imagina a alguien que promete cambiar un hábito dañino. Todo parece claro, lógico, evidente. Pero llega el momento crítico. El cansancio, el estrés, una emoción incómoda, una pequeña frustración. Y de pronto, sin debate interno aparente, la persona vuelve al patrón de siempre. Más tarde, con la cabeza fría, aparece la pregunta dolorosa. ¿Por qué lo hice si sabía que no debía? La respuesta no es moral, es biológica. El chimpancé no busca coherencia, busca alivio inmediato. Aquí surge la primera caída emocional silenciosa. Creer que el problema es la falta de autocontrol. La segunda caída es más profunda y más honesta. El problema es intentar controlar lo que no se negocia, sino que se gestiona. El chimpancé no es un enemigo que se derrota, es una fuerza que se anticipa. Y mientras una persona intente razonar con él en pleno estado emocional, seguirá perdiendo. Porque discutir con el chimpancé es como intentar convencer a un niño asustado con un tratado de filosofía. No escucha, no puede. Su lenguaje es la emoción, no la lógica. Esto explica por qué tantas personas son brillantes en teoría y caóticas en la práctica. Pueden dar consejos extraordinarios, analizar problemas ajenos con claridad,
entender conceptos complejos, pero cuando se trata de su propia vida, reaccionan de formas que no reconocen como propias. No es hipocresía, es un cambio de sistema operativo. El chimpancé es rápido, el humano racional es lento, y la velocidad, en situaciones emocionales, lo es todo. Cuando el chimpancé toma el mando, aparece una versión distinta de la persona. Más defensiva, más reactiva, más impulsiva. Aparecen palabras que hieren, decisiones que sabotean, abandonos prematuros, ataques innecesarios. Y luego, cuando el sistema racional vuelve a estar en línea, llega el arrepentimiento. Pero para entonces, el daño ya está hecho. Y aquí aparece una verdad que resulta incómoda, pero profundamente liberadora. El chimpancé no quiere arruinar la vida, quiere proteger la identidad conocida. Prefiere un sufrimiento familiar a una incertidumbre nueva. Prefiere la incomodidad habitual a un cambio que no puede predecir. Por eso, muchas personas se quedan en trabajos que odian, relaciones que las apagan o hábitos que las dañan. No porque no quieran algo mejor, sino porque el chimpancé interpreta lo desconocido como un riesgo mayor que el dolor conocido. Este punto cambia por completo la conversación sobre cambio personal. El problema no es que la gente no quiera cambiar. El problema es que intenta hacerlo desde el sistema equivocado. Se exige más fuerza de voluntad, más disciplina, más presión interna, creyendo que así dominará el comportamiento. Pero lo único que logra es activar más al chimpancé, porque el estrés es su combustible favorito. Más presión interna genera más reacción emocional. Más autoexigencia genera más sabotaje. Por eso tantas transformaciones colapsan justo cuando empiezan a avanzar. El progreso amenaza la identidad anterior y el chimpancé entra en modo defensa. Aparecen dudas que parecen racionales, pero no lo son. Tal vez no es el momento. Tal vez esto no es para mí. Tal vez estoy exagerando. No son pensamientos analíticos, son reflejos de protección. Cuando una persona entiende esto, algo se rompe. Pero para bien, se rompe la narrativa del autoataque. Se rompe la idea de que hay algo defectuoso en su carácter. Y en ese quiebre aparece por primera vez la posibilidad real de cambio. Porque el cambio no comienza con control, comienza con comprensión. Comprender que hay una parte de la mente que no quiere crecer, sino sobrevivir. Comprender que esa parte no responde a discursos, sino a entornos. Comprender que la batalla no se gana en el momento del impulso, sino mucho antes. Lo que viene en las próximas secciones no trata de eliminar al chimpancé. Trata de aprender a no ponerlo al volante, de diseñar una vida donde su poder se reduzca sin enfrentarlo directamente. Porque nadie puede cambiar lo que todavía cree que es su culpa. Y ahora que esta verdad empieza a asentarse, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué pasaría si gran parte de lo que se ha llamado debilidad fuera en realidad falta de gestión emocional? Esa respuesta cambia todo. Cuando la emoción toma el volante, ¿cómo el chimpancé secuestra tus decisiones? Hay momentos en los que todo parece ir bien. La mente está clara, las intenciones son firmes, las decisiones parecen coherentes. Se siente una especie de control sereno, como si la vida avanzara por un carril previsible. Y luego, sin aviso, algo cambia. Una palabra maldicha, una mirada interpretada como rechazo, un error mínimo, una crítica, una sensación incómoda en el pecho. Y de pronto, esa claridad desaparece. La reacción es inmediata, casi automática. La voz se eleva, el mensaje se envía sin pensarlo, el impulso gana, el daño ocurre. Solo después llega el silencio, y con él la pregunta que se repite una y otra vez: ¿qué me pasó? Lo que pasó no fue una pérdida de valores ni de inteligencia, fue un cambio de mando. El chimpancé no aparece de la nada, vive ahí todo el tiempo, observando, evaluando amenazas desde un lenguaje primitivo que no entiende de matices.
Para él, el mundo es simple, seguro o peligroso, y cuando algo se siente como peligro, aunque sea simbólico, toma el control como lo haría un sistema de emergencia que no espera confirmación antes de activarse. No hay deliberación, no hay análisis, hay reacción. Es importante entender esto con una imagen cotidiana. Imagina conducir por una carretera tranquila cuando de repente algo cruza inesperadamente. No se piensa, se frena. El cuerpo actúa antes de que la mente formule una frase completa. Nadie se culpa por eso, se entiende que fue un reflejo. Sin embargo, cuando ocurre algo similar a nivel emocional, la historia cambia. Aparece la culpa, aparece la vergüenza, aparece la autoacusación. Y todo porque se cree que la reacción fue una decisión. Pero no lo fue. El chimpancé reacciona con una velocidad que la razón no puede igualar. Por eso, cuando alguien intenta cambiar solo desde la reflexión consciente, siempre llega tarde al momento crítico. El problema no está en no saber qué hacer. El problema está en no saber qué parte de la mente está conduciendo cuando llega la presión. Bajo estrés, el chimpancé no solo toma decisiones rápidas, también distorsiona la percepción. Las palabras suenan más agresivas de lo que son, las intenciones ajenas se interpretan como ataques, las ambigüedades se convierten en amenazas, y en ese estado, cualquier intento de diálogo interno racional se siente falso, inútil o incluso peligroso. Es como intentar calmar a alguien en pánico usando estadísticas. No funciona porque el sistema que está activo no entiende ese lenguaje. Aquí ocurre algo que muchas personas reconocen con dolor. Después de una reacción impulsiva, pueden explicar perfectamente por qué no fue una buena idea. Incluso pueden anticipar las consecuencias con claridad. Pero ese análisis aparece cuando el chimpancé ya se retiró, cuando el daño ya ocurrió. Y entonces la mente racional asume la culpa de algo que nunca controló del todo. Este patrón se repite en casi todas las áreas de la vida. En relaciones, cuando una discusión escala innecesariamente. En trabajo, cuando una crítica mínima desencadena defensividad o sabotaje. En hábitos, cuando una pequeña incomodidad basta para abandonar un proceso entero. En decisiones importantes, cuando el miedo se disfraza de prudencia. El chimpancé no busca coherencia, busca alivio inmediato. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas de las decisiones que se llaman elecciones son en realidad reacciones emocionales justificadas a posteriori. El cerebro racional es brillante construyendo historias que hacen que todo parezca lógico, pero la lógica llega después, no antes. Esto explica por qué tantas personas sienten que viven en un bucle. Juran que la próxima vez actuarán distinto, que pensarán mejor las cosas, que se controlarán. Y durante un tiempo lo logran, hasta que algo activa el mismo disparador emocional. Y entonces todo vuelve a repetirse. No porque no aprendieron, sino porque nunca cambiaron el contexto que activa al chimpancé. El chimpancé se alimenta de estrés, de fatiga, de inseguridad, de sensación de amenaza. Y cuando esas condiciones están presentes, la probabilidad de que tome el control se dispara. Por eso los peores errores rara vez ocurren cuando alguien está descansado, tranquilo y emocionalmente regulado. Ocurren cuando el sistema está saturado. Aquí hay una metáfora poderosa. Intentar controlar al chimpancé en pleno impulso es como intentar frenar una avalancha empujando la nieve con las manos. El momento del control ya pasó. La verdadera gestión ocurre mucho antes, en la prevención, en el diseño de escenarios donde la avalancha no se forma. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Espera al momento del estallido y luego se exige más control la próxima vez. Pero eso solo genera más presión interna, más autojuicio, más tensión. Y el chimpancé interpreta esa tensión como otra amenaza. El ciclo se refuerza. Por eso resulta tan liberador entender que no se trata de ser más fuerte, sino de ser más estratégico. No se trata de ganar la batalla interna, sino de evitar que se inicie en condiciones perdidas. El cambio real no ocurre en el instante de la emoción, sino en la estructura previa que reduce la probabilidad de que esa emoción tome el mando.
Esto tiene implicaciones profundas. Significa que muchas personas no fracasan porque sean incoherentes, sino porque viven en entornos, internos y externos, que activan constantemente su sistema emocional primitivo. Relaciones que despiertan inseguridad, rutinas que generan agotamiento, expectativas irreales que mantienen al sistema en alerta. Todo eso crea el caldo perfecto para que el chimpancé gobierne. Y mientras se ignore esto, cualquier intento de cambio se sentirá como una lucha interminable contra uno mismo, una lucha agotadora, desigual y muchas veces injusta. Pero cuando se empieza a reconocer el patrón, algo cambia. Aparece una distancia interna. La persona empieza a notar las señales previas, la tensión corporal, la urgencia, la necesidad de reaccionar ya. Y esa conciencia no elimina al chimpancé, pero sí crea una fracción de espacio, un segundo de pausa. Y ese segundo, aunque parezca insignificante, puede cambiar el resultado. Porque en ese espacio no se intenta razonar con la emoción, se decide no actuar desde ella. Esta es una de las ideas más contraintuitivas del modelo. No es necesario calmar al chimpancé para avanzar. Basta con no obedecerlo inmediatamente. Basta con reconocer que lo que se siente no es una orden, sino una señal. Y esa señal no dice «actúa ahora», dice «algo se percibe como amenaza». Comprender esta diferencia transforma la relación con la propia mente. Deja de ser una guerra interna y se convierte en un sistema que se aprende a leer. Y cuando se aprende a leer, se puede gestionar. En la próxima parte, se entrará en algo todavía más profundo. Cómo el entorno, los hábitos y las estructuras automáticas deciden gran parte del comportamiento antes de que la emoción aparezca. Porque el mayor error no es reaccionar. El mayor error es vivir en piloto automático creyendo que se está eligiendo. Y eso es lo que realmente mantiene a las personas atrapadas. El piloto automático. Cómo tus hábitos deciden por ti antes de que pienses. Hay una verdad que resulta incómoda aceptar. La mayor parte de lo que una persona hace cada día no es una decisión consciente. No se elige cómo se reacciona ante ciertas personas, cómo se empieza la mañana, cómo se gestiona el estrés, cómo se responde a la frustración o cómo se abandona un proyecto. Todo eso ocurre mucho antes de que aparezca el pensamiento racional. Ocurre en automático, como una ruta que el cerebro ya conoce y que recorre sin pedir permiso. La mente humana ama el ahorro de energía. Siempre que puede, delega. Siempre que encuentra un patrón que funciona, aunque funcione mal, lo repite. Y ahí es donde entra en juego el tercer sistema del que habla The Chimp Paradox, el computador. Ese conjunto de hábitos, creencias aprendidas y respuestas automáticas que gobiernan la conducta diaria sin ruido emocional ni reflexión consciente. El computador no siente, no duda, no discute, simplemente ejecuta. Y esto explica algo que muchas personas experimentan sin comprender. Incluso cuando el chimpancé está tranquilo y la mente racional está clara, se siguen repitiendo los mismos comportamientos. No por impulso emocional, sino por inercia. Como quien conduce hasta casa por costumbre, aunque ese día quería ir a otro lugar. El computador se forma con el tiempo. Se construye a partir de repeticiones, de experiencias pasadas, de mensajes absorbidos sin filtro. Cada vez que una conducta se repite sin consecuencias inmediatas graves, el sistema la archiva como válida. No como buena, como conocida. Y lo conocido siempre es más cómodo que lo incierto. Aquí aparece una metáfora poderosa. El computador es como el mobiliario de una casa en la que se ha vivido durante años. Al principio, cada objeto se colocó con intención. Con el tiempo, nadie recuerda por qué está ahí. Simplemente se aprende a caminar esquivándolo, incluso si estorba. Muchos hábitos funcionan así. Rutinas que no se cuestionan, respuestas emocionales que se activan sin conflicto, decisiones que se toman porque siempre se hizo así. Y lo más peligroso del computador no es que sea negativo, es que es invisible. No genera dolor inmediato, no genera conflicto, simplemente mantiene todo igual.
Por eso tantas personas dicen querer cambiar, pero organizan su vida exactamente igual que antes. Mismas horas, mismos entornos, mismas conversaciones internas. Y esperan resultados distintos. No se dan cuenta de que el computador ya decidió por ellas antes de que aparezca la intención. El chimpancé reacciona ante amenazas. El computador mantiene patrones. Y ambos pueden sabotear incluso las mejores intenciones si no se interviene en el nivel correcto. Aquí ocurre algo crucial. El computador no se convence con discursos motivacionales. No entiende promesas. No responde a emociones intensas. Solo aprende de repetición y estructura. Es como un programa que se ejecuta mientras nadie lo reescribe. Esto explica por qué muchas personas se sienten atrapadas incluso cuando ya no están emocionalmente desbordadas. Han trabajado su autocontrol, han entendido sus reacciones, pero siguen cayendo en lo mismo. Porque el problema ya no es emocional, es automático. Cambiar el computador no requiere fuerza, requiere diseño. Diseñar entornos donde la conducta deseada sea la opción más fácil. Diseñar rutinas que no dependan del estado de ánimo. Diseñar pequeñas acciones que se repitan incluso cuando no hay motivación. Porque el computador no necesita ganas, necesita instrucciones claras y repetidas. Aquí aparece una verdad que incomoda al ego. La libertad absoluta es una ilusión. La verdadera libertad no está en decidir cada día qué hacer, sino en construir sistemas que decidan a favor, incluso cuando la mente está cansada. Las personas más estables no son las más motivadas, son las más estructuradas. Han reducido la cantidad de decisiones que requieren autocontrol, han eliminado fricciones innecesarias, han hecho que lo correcto sea automático y lo dañino, incómodo. No luchan contra sí mismas a diario, simplemente viven dentro de un sistema que la sostiene. Y aquí el error más común: intentar cambiar hábitos grandes sin modificar el entorno que los sostiene. Se quiere dejar de procrastinar, pero se vive rodeado de distracciones. Se quiere comer mejor, pero se mantiene la despensa igual. Se quiere reaccionar con calma, pero se sigue exponiendo a los mismos disparadores sin preparación. El computador no se impresiona con intenciones, solo con repetición. Cada pequeño hábito repetido es una línea de código. Cada rutina sostenida es una instrucción permanente. Y con el tiempo, el computador empieza a ejecutar esas nuevas instrucciones sin esfuerzo. No hay lucha, no hay debate, simplemente ocurre. Aquí aparece un giro profundo. Cuando el computador está bien programado, el chimpancé pierde poder, porque muchas situaciones nunca llegan al punto de activación emocional. El entorno ya está diseñado para reducir el estrés, la fricción, la amenaza. Esto transforma por completo la experiencia del cambio. Ya no se siente como una batalla diaria, se siente como una pendiente suave, un movimiento constante, casi aburrido, pero imparable. Y aquí hay algo que pocas personas quieren escuchar. El cambio sostenible no es emocionante, es repetitivo, es discreto, es silencioso, no genera historias épicas, genera estabilidad. El computador ama la estabilidad, y cuando se logra que esa estabilidad juegue a favor, el cambio deja de depender del humor, del ánimo o del momento. Se convierte en identidad. No porque alguien se lo repita, sino porque el sistema lo demuestra cada día con hechos pequeños. Esto también explica por qué las recaídas no significan fracaso, significan que el sistema anterior sigue activo. No se combate con culpa, se ajusta con estructura, se revisa qué parte del entorno sigue empujando hacia el patrón antiguo, porque nadie falla por una sola acción, se falla por vivir dentro de un sistema que empuja siempre en la misma dirección. En la última parte se llegará al punto más profundo de todo este modelo. ¿Cómo integrar estos tres sistemas sin guerra interna? ¿Cómo dejar de pelear con la mente? ¿Cómo construir una relación funcional con uno mismo? Porque el objetivo final no es controlar cada pensamiento ni eliminar emociones, es vivir de una forma que no requiera estar en alerta constante. Y esa integración es lo que realmente cambia una vida.
La mente en equilibrio. Dejar de luchar contra uno mismo. Después de entender cómo el chimpancé reacciona y cómo el computador repite, aparece una pregunta inevitable. ¿Es posible vivir sin estar en guerra interna constante? ¿Es posible avanzar sin tener que controlarse todo el tiempo, sin agotarse, sin sentir que cada decisión es una batalla? La respuesta no es eliminar ninguna parte de la mente, sino aprender a organizarlas. Porque el verdadero problema nunca fue tener emociones intensas, ni hábitos automáticos, ni pensamientos contradictorios. El problema fue no saber quién debía conducir en cada momento. La mente racional, ese yo que reflexiona, planea y evalúa, no está diseñada para estar alerta todo el día. Su función no es vigilar cada impulso, sino diseñar el sistema en el que se vive. Cuando se intenta usarla como un guardia permanente, se agota. Y cuando se agota, deja el espacio libre para que el chimpancé y el computador hagan lo que siempre han hecho. Por eso tantas personas sienten que funcionan bien durante un tiempo y luego colapsan, no porque retrocedan, sino porque se cansan de sostener un control que nunca fue sostenible. El equilibrio mental comienza cuando la razón deja de pelear con la emoción y empieza a anticiparla. Cuando entiende qué situaciones activan al chimpancé y construye rutas alternativas antes de que aparezca el impulso. No para reprimir lo que se siente, sino para no actuar desde ahí. Porque sentir no es el problema. El problema es obedecer cada sensación como si fuera una orden. Aquí ocurre un cambio silencioso, pero profundo. La persona deja de preguntarse ¿por qué soy así? Y empieza a preguntarse ¿qué sistema estoy usando? Esa sola pregunta desplaza la culpa y la reemplaza por responsabilidad estratégica. Ya no se trata de juzgarse, sino de ajustarse. El equilibrio no significa ausencia de conflicto interno, significa saber reconocer qué parte de la mente está hablando y decidir desde dónde se actúa. A veces el chimpancé tendrá miedo, a veces se sentirá ira, a veces aparecerá la urgencia de escapar o atacar, y eso no desaparece. Lo que cambia es la relación con esas señales. Dejan de ser directrices absolutas y se convierten en información. Cuando esto ocurre, la vida empieza a sentirse diferente. No más fácil, pero sí más clara. Las decisiones no dependen tanto del estado emocional del día. Las recaídas no se viven como fracasos personales, sino como datos. Los errores no destruyen la identidad, solo muestran dónde el sistema necesita ajustes. Y aquí hay una verdad que suele incomodar. La estabilidad emocional no se construye desde la intensidad, sino desde la coherencia. Desde hábitos simples, desde entornos previsibles, desde rutinas que sostienen incluso cuando la motivación desaparece. No se trata de ser frío, se trata de ser funcional. Muchas personas creen que cambiar implica convertirse en alguien completamente distinto. Pero el cambio real se siente menos como una revolución y más como una reconciliación. Una sensación de dejar de empujarse a uno mismo y empezar a caminar con lo que ya existe. El chimpancé deja de ser un enemigo y se convierte en un sistema de alerta. El computador deja de ser una cárcel y se convierte en un aliado. Y la mente racional deja de ser un juez agotado para transformarse en un arquitecto paciente. Ese es el punto al que apunta The Chimp Paradox, no al control absoluto, sino a la integración. No a la perfección, sino a la gestión. No a eliminar partes internas, sino a ponerlas en el lugar correcto. Cuando se entiende esto, muchas luchas internas pierden fuerza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de personalizarse. Ya no se vive cada tropiezo como una confirmación de incapacidad, se vive como parte del proceso de ajuste, y eso cambia la energía con la que se avanza. La mayoría de las personas no necesita más motivación, necesita menos fricción interna, menos autoataque, menos guerra silenciosa. Y eso no se logra exigiéndose más, sino entendiéndose mejor. Si este recorrido mental ha resonado, si alguna parte de esta explicación puso palabras a experiencias que siempre estuvieron ahí, pero nunca se supieron nombrar, entonces algo importante ya ocurrió. La conciencia se activó, y ese es siempre el primer paso real.
A veces, el cambio más significativo no es hacer algo distinto, sino dejar de pelear con lo que ya se siente. Dejar de interpretar cada emoción como un defecto. Dejar de cargar con una culpa que nunca fue del todo justa. Y si este contenido ayudó a ver la mente desde un lugar más claro, apoyar este espacio con un me gusta no es solo un gesto hacia el canal, es una forma de reforzar este tipo de reflexión. El algoritmo decide qué se sigue mostrando, pero la intención decide qué se sigue construyendo. Suscribirse no es comprometerse con una persona, es comprometerse con el proceso de entenderse mejor, con seguir explorando cómo funciona la mente sin simplificaciones ni fórmulas mágicas. Y dejar un comentario, aunque sea breve, es una forma de cerrar el círculo, de transformar una reflexión interna en una acción concreta. A veces, eso es suficiente para que una idea deje de ser solo pensamiento y empiece a integrarse. Porque comprender la mente no la hace perfecta, pero sí la vuelve habitable. Y cuando la mente se vuelve un lugar habitable, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza poco a poco a sentirse como un camino posible.